Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y sinceramente, ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Vamos a hablar de un tema candente que involucra a dos de los nombres más reconocidos y queridos en el panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí han oído bien, y el título no miente, la situación es verdaderamente impactante. Estamos aquí para desglosar todos los detalles de lo que parece ser una cancelación de boda de última hora, todo provocado por unas declaraciones explosivas de Kerem Bürsin. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de sumergirnos en este torbellino de rumores y hechos confirmados, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como ven, siempre traemos lo último de lo último. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de una posible boda entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema recurrente y muy esperado por sus innumerables seguidores en todo el mundo. Desde que su romance saltó a la luz pública tras su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, su química en pantalla se trasladó rápidamente a la vida real, conquistando a millones. Hemos visto innumerables fotos, vídeos y gestos de afecto público que solo alimentaban la ilusión de sus fans de verlos dar el siguiente paso. Las redes sociales ardían con especulaciones sobre fechas, lugares e incluso detalles de la ceremonia. Parecía que el cuento de hadas estaba a punto de culminar en una boda de ensueño. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente y no para bien, al menos en lo que respecta a la inminencia de este enlace. El epicentro de este escándalo, o al menos el detonante, parece ser una serie de declaraciones que Kerem Bürsin habría hecho recientemente. Los detalles exactos de estas declaraciones aún se están filtrando y analizando, pero según las fuentes y los reportes que han surgido en los medios turcos y se han replicado a nivel internacional, estas palabras habrían sido lo suficientemente controvertidas, íntimas o quizás hirientes, como para llevar a Hande Erçel a tomar una decisión tan drástica como la cancelación de la boda. Hablamos de una cancelación, no de una pausa, lo que sugiere una ruptura o al menos, una crisis muy profunda en la relación. Las especulaciones varían enormemente, algunos sugieren que las declaraciones de Kerem habrían sido sobre su pasado, sobre su compromiso con Hande o incluso sobre detalles de su vida privada que, según se informa, Hande consideró inaceptables compartir o que revelaban una faceta de él que ella no conocía o no aprobaba. Hay que recordar que Hande Erçel es una figura pública muy respetada, conocida por su elegancia, su profesionalismo y una imagen pública muy cuidada. Las filtraciones sugieren que las palabras de Kerem podrían haber tocado fibras sensibles, quizás relacionadas con la confianza, el respeto o la visión de futuro de la pareja. Los informes más recientes hablan de que Hande se habría sentido profundamente decepcionada y herida por lo dicho. Imaginen la escena, los preparativos en marcha, la ilusión de una vida juntos, y de repente un jarro de agua fría que lo cambia todo. La cancelación de una boda, especialmente en una etapa tan avanzada de los preparativos, es un evento de gran envergadura que no se toma a la ligera. Implica conversaciones difíciles, explicaciones complejas y, sobre todo, un dolor emocional considerable para todas las partes involucradas, especialmente para la pareja. Los medios turcos han sido particularmente incisivos en este tema. Muchos portales de noticias de espectáculos han estado siguiendo de cerca cada movimiento de la pareja, y esta noticia ha sido, sin duda, la más impactante en mucho tiempo. Se habla de que Hande, tras enterarse de las declaraciones de Kerem, habría tomado la decisión de manera inmediata y firme. Algunos reportes incluso mencionan que ya se habían hecho invitaciones, se habían reservado lugares y que la fecha estaba cerca. Esto hace que la cancelación sea aún más dramática y comprensiblemente ha generado una ola de preguntas y comentarios entre los fans. ¿Qué dijo Kerem Bürsin exactamente? ¿Por qué esas palabras fueron tan determinantes? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Aunque no tenemos acceso directo a las declaraciones exactas de Kerem Bürsin, los rumores que circulan apuntan a que podrían haber sido comentarios sobre la presión de la fama, sobre sus sentimientos hacia Hande de una manera que ella no esperaba, o incluso sobre expectativas futuras que podrían haber chocado frontalmente con las de ella. Algunos rumores más maliciosos sugieren que podría haber habido comentarios despectivos sobre la industria o sobre la propia Hande, pero debemos ser cautelosos con estas especulaciones y basarnos en lo que los medios más fiables han reportado.
Lo que sí parece ser un consenso general es que las declaraciones fueron hechas en un contexto privado pero que de alguna manera se filtraron, o que Kerem hizo comentarios públicos que fueron mal interpretados o que revelaron algo que Ande consideró un error garrafal. La reacción de Ande Ercel ha sido, hasta ahora, bastante discreta en términos de declaraciones públicas directas. Sin embargo, su aparente decisión de cancelar la boda habla por sí sola. Es un mensaje muy potente de que la situación es seria y que sus límites han sido cruzados. Se la ha visto intentando mantener la calma y enfocarse en sus proyectos profesionales, pero es inevitable que esta noticia haya tenido un impacto significativo en su vida personal y, por ende, en su imagen pública. Es comprensible que como figura pública, la presión sea enorme, y más aún cuando se trata de decisiones tan íntimas y personales como el matrimonio. Por otro lado, ¿qué sabemos de Kerem Bürsin? Hasta el momento de este reporte, él no ha emitido una declaración oficial detallada sobre las razones específicas de la cancelación, o sobre las declaraciones que se le atribuyen. Es posible que esté buscando tiempo para procesar la situación, o que sus representantes estén manejando la comunicación de manera estratégica. La ausencia de una explicación clara por su parte solo ha alimentado las especulaciones y ha generado aún más interés en el caso. Sus seguidores, al igual que los de Ande, están ansiosos por entender qué ha sucedido. Este tipo de situaciones en el mundo del entretenimiento a menudo sacan a la luz la delgada línea que separa la vida pública de la privada. Los fans crean un vínculo con las celebridades, idealizan sus relaciones, y cuando algo así ocurre, la decepción puede ser grande. Sin embargo, es fundamental recordar que detrás de las cámaras, Ande y Kerem son personas con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias decisiones. La cancelación de una boda es una decisión personal y dolorosa que debe ser respetada, independientemente de nuestras expectativas como seguidores. Los medios turcos, como dije, están jugando un papel crucial en la difusión de esta noticia. Han publicado artículos, análisis y entrevistas con fuentes cercanas a la pareja que intentan arrojar luz sobre el asunto. Se habla de que esta crisis no es algo repentino, sino que podría haber habido tensiones subyacentes que estas declaraciones habrían exacerbado hasta el punto de no retorno. La figura de Ande Ercel, siempre tan admirada por su serenidad, parece estar pasando por uno de los momentos más difíciles de su carrera y vida personal, y su fortaleza en este momento será clave. En definitiva, el panorama actual es de incertidumbre. La cancelación de la boda entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, aparentemente desencadenada por unas explosivas declaraciones de Kerem, ha dejado a todos en vilo. Lo que parecía un futuro prometedor para la pareja, se ha visto empañado por este inesperado giro de los acontecimientos. Las razones exactas siguen envueltas en un halo de misterio y especulación, pero el impacto es innegable. Ande ha tomado una decisión drástica, y Kerem, por ahora, guarda silencio. Llegamos al final de este vídeo y, como ven, la noticia es realmente impactante y da mucho de qué hablar. Hemos analizado los detalles que han salido a la luz sobre la sorpresiva cancelación de la boda entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, y cómo unas declaraciones de él parecen haber sido el detonante. Es una situación compleja que toca la fibra sensible de la confianza, el respeto y las expectativas en una relación, especialmente cuando está bajo el escrutinio público. Esperamos que con el tiempo la verdad completa salga a la luz y que ambos puedan encontrar la paz, sea cual sea el camino que decidan tomar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su interés y su presencia son lo que nos motiva a seguir trayendo las noticias más relevantes y los temas más candentes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Kerem Bürsin se equivocó gravemente? ¿Qué esperan que suceda con la pareja? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.